Patrick Johansson Keraudren nace en Rouen, Francia, el 23 de octubre de 1946. Es doctor en letras de la Universidad de París-Sorbona, investigador titular C de tiempo completo definitivo, académico, investigador y profesor de lengua náhuatl de origen francés nacionalizado mexicano. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor adjunto de Miguel León Portilla en el Seminario de Cultura Náhuatl. Además, Patrick Johansson es coordinador académico del Seminario Permanente de Lengua y Cultura Náhuatl de la Universidad de Colima, miembro del SIN, Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, y catedrático titular del Seminario de Cultura Náhuatl del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Biblioteca Palafoxiana de la Ciudad de Puebla. Entre sus más recientes publicaciones están dos libros: In Og Tichiag in Godot, traducción de Esperando a Godot del francés al náhuatl, y La palabra, la imagen y el manuscrito, lecturas de indígenas de un texto pictórico en el siglo XVI, ambos publicados en el año 2007. Patrick Johansson aborda distintos temas relacionados con la cultura náhuatl y aporta nuevas visiones para la interpretación de estos. En su texto, Escatología y muerte en el mundo náhuatl precolombino, publicado en el año 2000, Johansson nos muestra un nuevo panorama para comprender una de las partes más complejas de la cosmovisión náhuatl, la muerte. La muerte, entendida como parte de la cotidianidad de la vida de los antiguos nahuas. La escatología, el carácter genésico de la muerte, la generación y regeneración de una energía vital son conceptos que se manifiestan en el estudio de Johansson y nos ayudan a entender mejor la muerte en el mundo precolombino. La vida para las antiguas culturas precolombinas y más para la cultura náhuatl representa un eterno movimiento, olin, que no tiene un fin absoluto y que necesita regenerarse periódicamente. Si no se llevase a cabo esta regeneración vital, el mundo moriría en un caos por inanición cósmica, siendo esta la única manera en que se llegaría a dejar de existir definitivamente. Las prácticas para dicha regeneración vital en la cultura náhuatl eran varias: danzas, rituales, sacrificios, confesiones por llamarles así, entre otras. Un ejemplo claro de regeneración vital es la ceremonia del fuego nuevo o atadura de años, Xuchmolpili, en la cual se trataba de regenerar al sol cuya vida era de 52 años. A través de un atado de 52 cañas se representaban los años muertos, se quemaban y así se regeneraba el sol en el espacio-tiempo de la muerte. Otro aspecto importante en el estudio de Johansson es la relación que nos muestra entre los conceptos de lo alimenticio y lo genésico enmarcados en la generación o regeneración de una vida dentro del mundo náhuatl. Esta concepción se aprecia cuando analizamos fenómenos naturales como la lluvia, que en el discurso mítico religioso náhuatl es tomada como un fenómeno de fecundación a la tierra, dando a las gotas de lluvia un carácter espermático. De igual manera, el entierro de un cadáver se entiende como la siembra de éste en el vientre de la madre tierra, pero a la vez este cuerpo es engullido por el monstruo tectónico Tlachtecutli. Por otro lado, Johansson nos menciona que según el contexto narrativo, la ingestión del alimento y la penetración sexual se entiende de la misma forma. Posteriormente, la digestión es igual a la gestación y el proceso final es la encarnación del ser. Johansson nos ilustra esta concepción con la imagen de la cueva matriarcal del Códice Vaticano Ríos, que nos muestra a una pareja dentro de la cueva, representando el carácter genésico sexual, y la mandíbula con dientes representa el carácter digestivo. Las cuestiones escatológicas en el texto de Johansson hacen referencia a ideas ligadas a la muerte como fin último de un proceso vital, cuyos resultados son los productos excrementicios, lo que a diferencia de las ideas occidentales modernas, no son despreciables, sino que forman parte de un proceso de regeneración vital esencial.
Los nahuas construyen su pensamiento a través de la observación de estos fenómenos naturales del cuerpo, en este caso la descomposición de un cadáver. Al presenciar este proceso surgen relatos de cómo era aquel mundo a donde se dirigían los muertos, el Mictlán, lugar donde los no vivos se alimentaban precisamente de los desechos putrefactos, y este acto fungía como proceso regenerador para seguir con los ciclos naturales de la vida. Es importante señalar que un cadáver, al representar un desecho, no se podía conservar en el mismo ambiente que los vivos, podría ser un peligro para los demás. Entonces era necesario que se regenerara para cumplir así con un procesamiento cultural para esa regeneración. En tal caso, la relación cuerpo-tierra era el procedimiento a seguir por medio del enterramiento. Esta práctica se relaciona con la idea de que para los nahuas no existía el fin absoluto, salvo por la entropía energética que ya se mencionó. Entre las deidades más importantes que tienen que ver con las cuestiones mortuorias y excrementicias está la diosa Tlazolteotl, la comedora de inmundicias. Esta deidad, además de estar relacionada con lo erótico, también se relaciona con lo excrementicio moral, es decir, con las faltas o pecados de las personas terrenales. La persona podía confesarse solo una vez al año. Si no se hacía de esta manera, las faltas podían debilitar su tonali o alma. También las enfermedades causaban este efecto. En este acto intervenía la diosa Tlazolteotl, ingiriendo la inmundicia moral para después regenerarla en algo bueno y limpio. En este contexto entra también el acto de la coprofagia, ingestión de excrementos. Es difícil hablar de la práctica de coprofagia entre los nahuas. La información no es suficiente para hacer una afirmación determinante, aunque gráficamente sí se cuente con ejemplos donde se muestre esta práctica. Podríamos decir que la coprofagia se hacía de manera simbólica, como en el caso de la diosa Tlazolteotl. En cuanto al ritual mortuorio de los nahuas, también existía una práctica de carácter regenerativo. Se pretendía aliviar el dolor de los deudos y regenerar su alma afligida por la pérdida de un ser querido. Los cantos de porquería pretendían servir como catarsis para los oyentes, exaltando el dolor hasta el punto de sacar todo de sí. Johansson menciona que este tipo de cantos eran como una coprofagia en el sentido que los cantores defecaban los cantos y los oyentes los ingerían a través de sus oídos y los digerían en su dimensión interior. Además de los cantos, los deudos y los cantores dejaban crecer la mugre lacrimal en sus rostros durante 80 días, representando así el dolor y lo sucio. Posteriormente, un sacerdote levantaba las costras de mugre de las mujeres y las quemaba, representando así la catarsis del alma de los deudos. A grandes rasgos, podemos apreciar el contenido del texto de Patrick Johansson, donde nos muestra parte del universo ontológico de la cultura náhuatl. Cultura que trata, como nos dice el autor, mediante sus prácticas funerarias y escatológicas, servir a la continuidad del eterno movimiento que es la vida. Es importante señalar también que, a pesar del sincretismo, la cultura náhuatl permea en las prácticas actuales. Si bien no de la misma manera como fue hace siglos, todavía sobreviven algunos rasgos que no se pierden del todo en el espacio-tiempo del devenir histórico del México actual.